Buenas tardes a todos, mi nombre es Mariana Mas, ya me presentó Joana, yo soy profesora adjunta de emergencia pediátrica, trabajo en el Centro Hospitalario Pedir Rosell, que es el hospital de referencia de niños en Montevideo, Uruguay. Integro un grupo docente de la Cátedra de Emergencia Pediátrica y lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes la experiencia que tenemos todo este equipo en lo que es simulación en emergencias pediátricas y bueno, contarles un poco cómo se generó todo esto en el equipo que integro. Bueno, la simulación en ciencias de la salud genera muchísimos beneficios, esto está como bien estudiado y documentado, pero básicamente lo que permite es que los participantes de la simulación sean capaces de aprender a partir del error y del acierto en un entorno seguro, tanto para el estudiante como para el paciente. Si nosotros nos detenemos un momento en esta pirámide de aprendizaje que todos conocemos, no voy a estar mucho en este punto, pero bueno, si uno tuviera que decir cuánto se aprende con cada actividad, está bien documentado que los métodos de aprendizaje activos en los cuales el estudiante realiza actividades, participa de debates, hace prácticas clínicas, aprende en un porcentaje mucho mayor que en aquellas actividades que son meramente teóricas. Y la simulación y la práctica clínica con el paciente se encuentran acá en estos niveles de aprendizaje superiores. ¿Y por qué la simulación clínica en emergencia pediátrica? Para responder esto me voy a ir un poquito para atrás, a lo que es la historia, tengo que irme bastante para atrás, para el siglo pasado, y me detengo acá en lo que es en el año 1956 con estos dos doctores, que tal vez alguno de ustedes conozca la historia, son los doctores James Elam y Peter Safar. James Elam es un doctor estadounidense que se dedicaba a la fisiología respiratoria y que inventó varios de los respiradores mecánicos, que bueno, luego fueron progresando hasta los actuales. Y James Elam lo que veía es que las técnicas de reanimación que se hacían fuera del hospital, que eran una técnica parecida al dibujo que vemos ahí arriba a la derecha, que ponían una rodilla sobre el pecho del paciente y luego levantaban y bajaban los brazos, eran totalmente inefectivas, no lograban reanimar a nadie haciendo esas maniobras. De modo que James Elam, que era un gran estudioso, propone técnicas de reanimación, evidenciando que el oxígeno que hay en el aire exhalado era suficiente para lograr reanimar exitosamente a los pacientes. Y es así como él describe lo que es la reanimación boca a boca. La presenta en 1956 en eventos científicos y la verdad es que no tiene mucha respuesta, no encuentra gente que apoye esa teoría de que se podía reanimar a pacientes de ese modo, hasta que 2 años después, en 1958, lo escucha este otro doctor, Peter Safar, que es anestesista, y se interesa con esa teoría, y entre ambos continúan estudiando y logran demostrar la eficacia de las maniobras de reanimación cardiopulmonar propuestas. Ellos primero proponen la respiración boca a boca y luego le suman el masaje cardíaco. Y en el año 1958 diseñan y encargan la realización del primer simulador para entrenamiento en RCP, de manera que estos dos doctores sin duda son los padres de la reanimación cardiopulmonar, y diría yo también que de la simulación, porque son los que piensan ese primer simulador que luego, 2 años después, se propaga por muchísimos hospitales y se empieza la enseñanza sistemática de la reanimación cardiopulmonar tal como la conocemos ahora, la reanimación básica, ¿no? Me refiero a eso. Entonces no es raro que el entrenamiento en situaciones de emergencia se use simulación si pensamos que esto nace de una situación de reanimación que es claramente una situación de emergencia. Entonces, de la segunda mitad del siglo XX, como vimos recién, desde 1960 hasta la fecha, se ha ido desarrollando la simulación a partir de ese puntapié inicial. Y en Uruguay, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, en Uruguay no empezó en 1960, empezó unas décadas después, a partir de 1990. También empezó con educación a través de RSP, los primeros docentes acreditados del curso PALS de la AJA, se acreditaron en el año 1988, no lo hicieron acá en Uruguay. Esto es algo que, bueno, que todavía al día de hoy nos sigue pasando, que tenemos que salir a formarnos afuera, pero bueno, en ese año 2 pediatras de Uruguay viajaron a Argentina y se acreditaron para poder realizar el curso PALS, y luego se creó el Grupo Revivir, la Fundación Mauricio Gajer y otros grupos que mantienen la reanimación, y luego se incorporan otras emergencias.
Y bueno, llegamos al siglo XXI, con el siglo XXI todos esos simuladores van mejorando, se va incorporando tecnología a la simulación, que ahora van como muy de la mano, porque bueno, hay muchos simuladores que tienen asociados distintos tipos de software, también está la simulación con técnicas endoscópicas, cirugía robótica, que bueno, que no es el campo nuestro eso, pero sí que la simulación del siglo XXI es bien distinta a esa que dijimos recién. Y el desarrollo en Latinoamérica viene un poco de la mano con lo que son las sociedades científicas. Acá hay que reconocer que tienen un papel bien importante en el desarrollo de la simulación. La Asociación Latinoamericana de Simulación Clínica se creó en el año 2007, y en el año 2017 pasa a llamarse Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y de Seguridad del Paciente, y se encuentra así funcionando hasta la actualidad, año 2022. ¿Cuándo se une Uruguay a eso? En el año 2012, cuando empezamos a formarnos en lo que es simulación y empezamos a participar de las distintas actividades, incluido la participación en las comisiones directivas de FLASIC y en las distintas actividades. Y FLASIC, en cierto modo, estimuló y favoreció la creación de sociedades científicas en distintos países. Vemos acá en el 2011, junto con el Congreso de ALASIC en ese momento, la creación de la Asociación Mexicana de Simulación, en el 2013, con el Congreso en Costa Rica, la Asociación Costarricense de Simulación, en el 2015 el Congreso lo hace en conjunto con la Sociedad Chilena de Simulación, y en el 2017 en Argentina también el Congreso coincide con la fundación de la Sociedad Argentina de Simulación Clínica. Acá vemos distintas imágenes de lo que fueron los congresos de ALASIC y la página web en la cual pueden encontrar también muchas actividades. Y en lo que refiere a la emergencia pediátrica en sí, hay dos sociedades también que le han dado impulso a lo que es la simulación en estas áreas, que es la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas y la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos, que hay temas que se comparten en áreas disciplinas, en ambas disciplinas, y que estas sociedades trabajan organizadas en grupos de trabajo de distintos temas, como puede ser trauma, shock, sebanalgesia, ecografía, y entre esos temas de desarrollo están los grupos de trabajo de simulación en ambas sociedades. Y esto no es que se le ocurrió ni a SLEPE ni a SLASIC, claramente que no, mucho copiamos o seguimos el ejemplo de lo que es la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, que es una sociedad muy afín, que le ha dado mucho impulso a la creación de SLEPE, y que bueno, que también ellos, dentro de su grupo de trabajo, como ven acá, tienen su grupo de trabajo de simulación. Existe otro grupo en lo que fue el desarrollo de la simulación en América Latina, que es el Grupo Internacional de Simulación Pediátrica. Este grupo no es exclusivamente latinoamericano ni fue fundado acá, pero sí tiene una participación clara de los países latinoamericanos. Es un grupo que los países fundadores fueron estos, integrantes de Rusia, Kazajistán, de España, de Italia, de México, de Guatemala, de República Dominicana y de Uruguay. Este grupo hace encuentros anuales, el primero fue en el 2013 en Rusia, 2014 en Guatemala, 2015 en Uruguay, 2016 en México, 2017 en España y 2018 y 2019 nuevamente en Rusia. En cada encuentro anual se hacen dos actividades, que una es un simposio internacional de simulación en emergencias pediátricas y el otro es un curso de instructores en simulación. Varios de los integrantes del equipo docente que integro han hecho este curso de instructores, además de formación previa en simulación clínica. Y con respecto a sociedades locales, la Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica realiza desde hace muchos años actividades de simulación, tal vez no con el concepto de simulación tal como lo tenemos ahora, pero bueno, realizó en varias ediciones talleres de accesos vasculares, de manejos de ostomías, de comunicación de malas noticias, asistencia de trauma, cursos de traslado y de APLS. Y todo esto tal vez en lo que es la actividad más visible de la CIEPU, que son las jornadas integradas de emergencia pediátrica, y en la cual estos talleres habitualmente se ponen como actividades pre-congreso, aunque también se hacen en otros momentos del año. Y después hay como tres grandes grupos en los cuales nosotros hacemos simulación. Por un lado, lo que son estudiantes de medicina, por otro lado, pediatras en formación o residentes de emergencia pediátrica, y por otro lado, lo que es la educación médica continua en pediatras que ya están en desempeño de su función. Entonces, claramente, la adquisición de destrezas es un área donde se realiza simulación clínica. ¿Por qué es importante la emergencia pediátrica? Porque, bueno, para quienes se desempeñan en esta área, tienen que estar entrenados en determinadas destrezas que ahora vamos a ver.
Además, el entrenamiento de destrezas con simuladores por partes se tiene que realizar varias veces al año y con los estudiantes en diferentes etapas de la carrera, como vamos a ver ahora también. Y además, después que adquirimos la destreza, es necesario mantenerla, entonces también estas actividades muchas veces deben repetirse en forma periódica con gente que ya lo hizo con anterioridad. Acá vemos imágenes de, por ejemplo, una adquisición de destrezas puede ser la inmovilización en trauma. Estas destrezas pueden hacerse como talleres en formato único o incorporados a distintos cursos que tienen estas actividades. Acá vemos otra destreza, por ejemplo, un paciente también traumatizado, como retirar en forma correcta el casco. Acá vemos la extricación de un paciente politraumatizado de dentro de un vehículo. Colocación de accesos vasculares, también estas imágenes son de talleres pre-jornadas. Colocación de vías intraóseas. Cardiodefibrilación. Manejo de vía aérea avanzada, que podrá ser ventilación bolsa-máscara, o podrá ser intubación orotraqueal, entre algunas de las destrezas que se practican. Punción cricotiroidea. Colocación de cateterismo umbilical. Y bueno, además de las destrezas, que estas son algunas de las que pueden hacerse con simulación, con los residentes de pediatría, después de haber hecho la formación como instructores de simulación clínica, cuando volvimos como entusiasmados con esa modalidad de docencia de aprendizaje, diseñamos escenarios de simulación de alta fidelidad, y esta publicación, que es del año 2014, tenía como objetivo precisamente eso: comunicar la primera experiencia en simulación que incluía escenarios de alta fidelidad en emergencia pediátrica destinados a residentes de pediatría. Esta actividad en esa oportunidad se hizo solo para residentes y se entrenaron 49 residentes en este curso, con 2 escenarios que se repetían. Uno era reanimación cardiopulmonar en un lactante y el otro era un politraumatizado. Vemos que acá esto se hizo en un área docente y este se hizo en simulación in situ. Bueno, y actualmente con los residentes de pediatría las actividades que aún mantenemos es el curso de reanimación cardiopulmonar avanzada, que se realiza anualmente, en lo cual en las jornadas de un día tenemos los talleres de baja fidelidad, y luego en 2 días más realizamos los escenarios de alta fidelidad. Y llegamos a los estudiantes de medicina. En cuanto a los estudiantes de medicina, desde este equipo docente tenemos participación en 3 momentos diferentes de la carrera de doctor en medicina. Por un lado, la unidad curricular de pediatría, que es cuando es en 4º año, cuando ellos pasan por pediatría. Ahí hacemos entrenamiento de anamnesis con madre simulada, que ahora voy a desarrollar un poquito más esa experiencia, pero básicamente ellos en 4º año hacen más actividad clínica. Luego está lo que se llama optativa de emergencia pediátrica, en el cual hay entrenamientos en destrezas, que puede hacer manejo de heridas, inmovilización y RCP básica. Y luego en el internado rotatorio, que es el último año antes de recibirse, que hacemos como con los residentes en forma anual RCP avanzada para todos los internados. Bueno, y después llegó la pandemia del 2019, 2020 para nosotros, y ahí se vino todo como una lluvia de desarrollo de redes, de plataformas educativas. Nosotros tuvimos que reformularnos un poco qué hacer con esos estudiantes que ya no podían venir más al hospital. La situación era que toda la enseñanza tenía que pasar a modalidad virtual. Entonces, desde en ese momento empezamos a buscar un poco las ofertas educativas que había, que eran muchas, y cuáles podían servirnos para poder solucionar esto. Por un lado nos entrenamos en debriefing usando medios digitales, y también hicimos el debriefing en medios digitales, fue con el doctor Juan Manuel Fraga de México, y el curso de educación con paciente simulado fue con la doctora Marlova Silva de Chile. Los 2 fueron realizados online. Entonces, esa es la situación del año 2020, con los estudiantes afuera del hospital sin poder concurrir, y se hace esta propuesta para el entrenamiento. Se propone un caso clínico que era una videoconsulta. El lactante estaba cursando una gastroenteritis, presenta aumento de las deposiciones, y se solicita entonces la revaloración a través de una teleconsulta. Voy a poner el video a ver si lo pueden ver bien. Bueno, vamos a empezar la actividad. ¿Están todos de acuerdo con que grabemos esta actividad con fines docentes? Sí, sí. Sí, bueno, bien. Aquí Marlon y Diego van a empezar la entrevista. Soledad va a prender su cámara, está ahí con su hijito, y ustedes pueden empezar cuando quieran. Adelante. En esta parte, algunas recomendaciones que uno suele seguir para hacer usar estas plataformas educativas, que es, por ejemplo, lo que se dice ahí, que uno pide el consentimiento, ya que ellos no van a poder firmar ningún papel porque es todo virtual,
pide el consentimiento online y queda grabado el consentimiento de los estudiantes. Si dijeran que no, bueno, uno debería dejar de grabar esta sesión. Y después las recomendaciones de que estén todos con los micrófonos apagados, como estamos haciendo ahora, e inclusive si fuera un grupo numeroso se pide también con las cámaras apagadas para que no se desconcentren con lo que están haciendo los otros. Acá eran solo 6 estudiantes, y bueno, las dejamos habilitadas y comienza la entrevista. Tienen el micrófono apagado, Marlon y Diego. Ahora sí. Los demás apaguen todos porque así se mantiene el silencio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Sí. Soy Diego, estudiante de medicina. Decime, ¿cómo te llamas vos? Soledad. Soledad. ¿Cuántos años tenés? 28. 28. ¿Tu hijo cuántos años tiene? Tiene 3 meses. 3 meses. ¿Son de acá, de Montevideo? Sí. ¿De qué barrio son? De Parque Valle. De Parque Valle. ¿Cuentan con policlínica cerca? Sí. Ahí va. Decime, Soledad, entonces, ¿por qué estás consultando? Mira, porque está con diarrea. Yo lo llevé ayer al hospital. Y me dieron de alta, me dijeron que le diera un suerito ahí que me dejaron para preparar, que le diera en el biberón. Pero como seguía con diarrea, quería consultar, porque no sé si es normal eso, que no se haya mejorado todavía. Ahí va. ¿Cómo son las materias? Está haciendo líquido, que le salen para afuera del pañal. ¿Y ves que se acompaña con sangre? ¿Alguna coloración que vos veas a destacar? ¿Algo? No, ayer me preguntaron y me dijeron que si tenía sangre consultara, pero no tienen. Ahí va. ¿Y en cantidad cómo ves vos? Mira, hoy le cambié como 8 pañales más o menos. Ahí va. ¿Y te contactaste la temperatura? ¿Ves que tenga fiebre? No, sin fiebre. Sin fiebre. Yo le saqué una foto al pañal, si vos querés ver. Bueno. A ver si se ve ahí, mirá. A ver. ¿La podés ver? No se ve, no se logra ver. ¿Te vas a acercar más hacia la cámara? Ahí va, ahora sí se ve. Bueno, pude hacer la consulta y... Bueno, eso fue alguna de las estrategias que usamos en ese momento que los estudiantes no podían venir al hospital, de manera que resolvimos esa situación a través de una entrevista con una madre simulada y el debriefing con medios digitales. Y esto es la situación un poquito después, cuando se empezó a retomar la presencialidad, pero que los estudiantes tenían que venir a unas zonas limitadas del hospital y tenían un aforo para venir presencialmente con grupos que tenían que ser como máximo de 10, incluido el docente. De manera que nosotros los dividimos en grupos de 8 y venían al hospital. Y bueno, realmente lo que hacíamos ahí era, le proponíamos otro caso clínico, se trataba de un lactante que consultaba por tos con cianosis, que había presentado episodio de cianosis, que fue clasificado como el nivel 3 de triage. Entonces se pasaba a la madre y a su hijo a un consultorio, que es el consultorio donde realmente se atienden los de nivel 3, que en ese momento no se estaba utilizando, dentro del departamento de emergencia. Entonces vamos a ver ahora la entrevista. Sí, cuando nació le dieron una acá de ella y después cuando le sale a pasar le dieron más 3 meses, era de 2 meses, nació el 9 de agosto. ¿Y cuál fue la que comienzo el con? La que le, claro, le ganaron 1 hora y media. Sí. En este caso, este es un consultorio real de asistencia, las 2 estudiantes son estudiantes de 4º año, la madre es una residente de emergencia, que sabía el titular, eso, que era un lactante que venía por tos con cianosis, y bueno, luego no estaba con un libreto preestablecido, sino que solamente se le dijo la situación clínica y ella fue contestando a medida que las estudiantes le fueron preguntando. Entonces, en este caso lo que hicimos fue simulación in situ y una entrevista con madre simulada. Esta experiencia la compartimos y se publicó en la revista Anales de Facultad de Medicina. Entonces el objetivo de esa actividad ha sido el entrenamiento en la realización de la anamnesis en la emergencia pediátrica con la entrevista dirigida al motivo de consulta.
Acá vemos cómo fue que solucionamos lo audiovisual. Arriba del escritorio del consultorio pusimos un teléfono con una sesión Zoom abierta, entonces los estudiantes, estos están viendo el mismo caso clínico que nosotros, la misma entrevista que yo les mostré recién, estaban en un salón en el cual, en un aforo limitado, con la docente que vemos acá, estaban mirando la entrevista, y después se hizo el debriefing en este mismo salón, y lo mismo en la imagen de arriba con otro grupo. Y bueno, y después con los residentes de emergentología pediátrica, lo que hacemos generalmente es simulación de alta, más allá de las destrezas que ya vimos que lo hacemos con todos los grupos, simulación de alta fidelidad. Intentamos al finalizar cada módulo hacer un escenario o dos de la patología que ellos cursaron en ese semestre. Entonces vemos acá, por ejemplo, este caso clínico, que es un paciente de 5 años con fallo cerebral agudo, otro caso clínico que es un paciente de 6 años con un shock séptico con una neumonía grave. Aquí en este caso son alumnos de la diplomatura de traslado que están haciendo un traslado secundario de un paciente al tomógrafo. En este caso, un lactante de 2 meses con una bronquiolitis grave, con insuficiencia respiratoria progresiva que llega al paro cardíaco. Aquí vemos la preparación de un simulador, está la docente ahí haciendo moulage. Se trata de un lactante de 4 meses que tiene un siniestro de tránsito, politraumatizada, con un trauma de cráneo y una fractura expuesta en fémur izquierdo. Bueno, y luego llegamos a lo que es la educación médica continua. La educación médica continua es un desafío en cierto sentido, porque bueno, no es lo mismo estar realizando docencia en estudiantes de pregrado, o inclusive en residentes que aunque sean médicos ya titulados, tienen en cierto sentido una actitud más de estudiantes, están como más receptivos a recibir determinadas devoluciones, digamos. Pero para la educación médica continua se trata de enseñanza entre pares, y esto tiene algunas implicancias. Debemos de explicarles bien lo que es la simulación, porque tal vez a veces por un problema de generación ellos no han tenido simulación clínica previamente, entonces tenemos que crear un entorno seguro que promueva el compromiso por parte de los participantes de la simulación. Tiene que estar bien claro el contrato de ficción para que esto sea efectivo. Y además tenemos que asegurarle a los que participan un ambiente que es un ambiente seguro, protegido, en el cual ellos se sientan libres de hacer esa simulación sin sentir que están siendo juzgados o que van a tener implicancias negativas en lo que es el desarrollo que tengan. Y además después es necesario llevar un debriefing de una manera bien ordenada, que provoque reflexiones estimulantes, que brinde retroalimentación abierta y honesta sobre la actuación clínica, que tiene como objetivo en definitiva mejorar el rendimiento futuro de esos profesionales en el desempeño clínico. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo aplicamos simulación en cursos que ya son cursos, nosotros les llamamos cursos enlatados, que ya están armados, que ya están formados, pero que no son cursos de simulación, son cursos de diferentes temas de urgencias pediátricas, que tienen simulación en talleres o en distintos escenarios. Entonces traemos como en primer lugar lo que es la asistencia del niño traumatizado, en los cursos AITP que se hicieron durante años en distintos países. Los docentes de esta cátedra lo hicimos casi todos en Argentina, el AITP a cargo del doctor Añón, y bueno, traemos también el curso MIP, que es el curso de manejo inicial de politraumatizado, dirigido por la doctora Gordillo, que tiene 20 ediciones presenciales, y desde el año 2020, 2021 y ahora el 2022 es la tercera edición de este curso en modalidad online, que bueno, que tiene como novedad que va a tener su actividad presencial para todos aquellos que hayan aprobado el curso online en Montevideo en noviembre, previo a las próximas jornadas de emergencia. Y ahí sí se van a hacer los talleres de simulación que corresponden a ese conceptos y curso teórico que se realizó en modalidad online. Después, con respecto al transporte, nosotros realizamos acá en diciembre del 2014 la primera edición del curso de transporte pediátrico y neonatal del SEM de Barcelona, que fue traído por el personal del Hospital de Valdebrón. Voy a silenciar por acá y que después se replicó en Uruguay en varias ediciones, e inclusive este año, con algunas modificaciones, ese curso fue llevado a Paraguay, y lo hicimos en el mes pasado en Paraguay. Luego tenemos el APLS y el PALS, que bueno, que son cursos que tienen sí talleres de simulación, además de un contenido teórico bien importante.
El curso PETS, que es Pediatría en Desastres, que nosotros tuvimos la oportunidad de realizarlo en Córdoba, Argentina. Acá vemos imágenes a la derecha de lo que es el ejercicio final de ese curso, que es una simulación de un incidente de víctimas múltiples. En esas imágenes estamos haciendo el triage in situ de esos lesionados. El curso de tripulante EMS, que es de transporte aéreo medicalizado, nosotros también lo hicimos en España, pero existen versiones de este curso en Latinoamérica y hay formación de transporte aéreo medicalizado, por lo menos en Chile sabemos que hay, y tal vez en algún otro país de Latinoamérica, y también tienen actividades importantes de simulación. Bueno, y acá vamos a ver imágenes de distintos ejercicios de simulación en los cursos estos que hemos mencionado. Esto es del curso de transporte pediátrico y neonatal. Aquí estamos preparando al paciente simulado para el curso de trauma. Este es del curso de transporte, también es una asistencia prehospitalaria en domicilio, un paciente con shock, cómo realizan las medidas iniciales, la estabilización y el traslado primario al hospital. Acá otras imágenes del curso de traslado pediátrico y neonatal. Acá vemos cómo suben la incubadora de traslado a la cabina de la ambulancia, y acá la asistencia dentro de la cabina. La imagen de la izquierda es del centro de simulación de la Universidad de Finisterra en Chile, y ahí vemos la ambulancia que tienen dentro del centro de simulación para entrenamiento en esta área, y la imagen de la derecha es la ambulancia del centro de simulación del Hospital San Juan de Dios de Guatemala, que también tiene su cabina de ambulancia para entrenamiento. Y bueno, la simulación también nos sirve mucho para lo que es el desarrollo de las habilidades no técnicas. Y entre ellos vamos a destacar algunas de ellas: la comunicación como una bien importante, y en todos los debriefings siempre estamos como muy atentos a hacer la evolución en este aspecto, y nos referimos a lo que es una comunicación efectiva, o sea que entre el emisor y el receptor el significado del mensaje sea similar, y no que uno diga una cosa y el otro entienda otra. Esta comunicación tiene que ser efectiva no solo entre pares, sino también entre los médicos y la familia. De manera que la información debe darse clara, concreta, concisa, con un lenguaje adecuado para el receptor, y el receptor de ese modo posiblemente pueda codificar, interpretar y entender de forma correcta el mensaje. Entonces, esto que llamamos comunicación efectiva es lo que tratamos de promover en todos estos escenarios de simulación. También es bien importante para promover el trabajo en equipo, que para las situaciones de emergencia esto es un pilar importante, y también para lo que se llama manejo de recursos en crisis, que son aquellas situaciones abruptas, inesperadas, que pueden desestabilizar el normal funcionamiento de un servicio, y que tenemos que ser capaces de detenerlas para que siga todo rodando como debería ser, y existe todo un montón de estrategias para poder manejar esa situación de crisis, que bueno, tiene mucho que ver con lo que siempre se insiste en la emergencia, sobre anticiparse, planificar, conocer qué recursos contamos, tanto materiales como humanos, saber dónde tengo que pedir ayuda para salir de esta situación. Y dentro de las habilidades no técnicas también destacamos lo que es la comunicación de malas noticias, que deben darse en un ambiente determinado, con un lenguaje claro, debe darse información concisa, no información de más, de uno de ser capaz de hablar tranquilamente, contener al paciente. Y esto destaco que desde la Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica se hicieron talleres de comunicación de malas noticias hace muchos años, cuando no se hablaba mucho de simulación todavía, y se hacían con el formato de role-playing, que bueno, hasta el día de hoy sigue siendo vigente esa modalidad. Bueno, hay algunas propuestas para solucionar problemas que pueden ser frecuentes. Por ejemplo, esta es una situación que suele darse, que haya pocos instructores en simulación clínica, o que haya muchas disciplinas interesadas en realizar simulación clínica sin que tengan docentes con formación específica. Entonces, una propuesta que se hace para solucionar este problema es traer un experto en contenidos como instructor colaborador en ese debriefing. Nosotros esto lo hicimos de manera intuitiva, no sabíamos que se llamaba esto traer el experto en contenidos, pero bueno, en definitiva, cuando nosotros nos formamos en simulación en el año 2012, teníamos más o menos las nociones grandes de cómo hacer un escenario de simulación, pero nos faltaba la experiencia en la disciplina como para poder hacer una devolución técnica fuerte. Entonces, ahí lo que hicimos fue juntar generaciones de docentes, entonces trajimos a nuestros profesores que eran bien expertos en la disciplina, y le explicamos
los grandes paradigmas, digamos, de la simulación, y tratamos de hacer un debriefing combinado. Al principio esto nos costó un poco, y después cada vez fue saliendo mejor, y ahora estamos como bien ensamblados todos. Pero bueno, eso se llama co-debriefing, y es la interacción, la colaboración en el análisis reflexivo guiado de un educador en simulación y de un experto en el tema. Lo que tenemos que tratar de evitar es que la conversación se vuelva una discusión teórica, porque bueno, el experto en el tema sabe mucho de lo que está hablando, entonces en ocasiones, en vez de dejar que en ese debriefing se haga esa reflexión guiada y que los participantes digan cómo vivieron esa experiencia, y que sean capaces de analizar ellos mismos cómo fue el desempeño clínico, a veces lo que ocurre es que este debriefing se convierte en una instancia teórica, por ejemplo, que explica cómo es un protocolo de actuación, y ese no es el objetivo de la simulación. Si eso ocurre, podrá ser una buena clase teórica, pero perdemos el haber organizado todo eso y destinado el tiempo a la simulación, porque no va a tener el impacto en lo que es el aprendizaje de esa actividad. Entonces lo que conviene es que tal vez el experto en simulación se junte con el experto en contenidos antes y que le explique cuáles son los objetivos de la simulación y que le hable un poquito de esto que hablamos recién, de cómo son esas características de la educación médica continua, de la simulación y qué es lo que queremos con esta actividad. Y esto no pasa, pero ya vamos a verlo pasar. Y otra como novedad, por llamarlo de algún modo, pero bueno, que hay publicaciones en el tema que se está empezando a hablar de actividades de simulación, que en lo personal considero que nada tiene que ver con simulación, pero que sí toma, digamos, como algo muy bueno de la simulación y lo lleva a la práctica clínica, y es lo que llaman el debriefing clínico. Les recomiendo esta publicación, que es del año pasado, en la cual describe bien en qué consiste este debriefing clínico, pero me detengo en estas dos definiciones que vemos acá. El debriefing es la reflexión sobre el episodio simulado. En esa reflexión lo que se hace es analizar el proceso de pensamiento, las habilidades psicomotrices, los estados emocionales, con el fin de mejorar o de mantener su rendimiento en el futuro en situaciones reales. El debriefing clínico es la reflexión sobre una situación real y el resto de la definición es igualita, solo que uno es la reflexión en el episodio simulado y la otra es la reflexión en la situación real. De manera que lo que pasa es que ese debriefing, que nosotros lo conocemos desde la simulación, todos sentados, tratando de reflexionar qué fue lo que hicimos y cómo podemos hacerlo mejor en la próxima oportunidad, llevarlo al cuarto médico, a cuando termina esa situación, a cuando el paciente ya se fue para la unidad de cuidados intensivos, cuando ya fue dado de alta, cuando ya ingresó a la sala de hospitalización, en ese momento hacer la reflexión guiada de cómo fue nuestra actuación. Entonces traemos toda esa reflexión sana, digamos, de la simulación y la tratamos de aplicar a la práctica clínica. Y proponen en ese artículo dos momentos diferentes para hacer ese debriefing, lo que sería el debriefing de eventos, que es cuando pasa esa situación, en los momentos posteriores, entre los que están en la guardia, hacer esa reflexión, y si no el debriefing de rutina, que lo propone como algo ya pautado, cuando finaliza la guardia, por ejemplo, hacer el debriefing de los eventos que ocurrieron como otra modalidad. Entonces, en suma, como consideraciones finales de lo que es la simulación clínica, saber que es necesaria para adquirir destrezas y para mantener las competencias en emergencias pediátricas, ya estuvimos viendo todo esto, y saber también que complementa otras modalidades de enseñanza. No para todo nos va a servir la simulación. Por otro lado, tener claro que se necesitan recursos materiales, financiación, espacios físicos adecuados, pero que aún con pocos recursos, si nos ingeniamos bien, podemos hacer igual simulación clínica, y esto quiero dejarlo claro, porque bueno, las universidades de Latinoamérica muchas veces tienen recursos limitados, pero bueno, podemos igual hacer mucha cosa, aunque no se cuente con mucha financiación. Saber que es necesaria la educación continua de los instructores y la incorporación de nueva tecnología. Esto va cambiando todo el tiempo y van apareciendo nuevas modalidades, así como nosotros mostramos que durante la pandemia nos habíamos entrenado en otros tipos de simulación o en utilizar plataformas educativas. Esto es bien necesario, que todo el mundo que se dedique a esto esté continuamente renovándose y actualizándose, y que pueda incorporar nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje. Y por último, para el que va a empezar simulación ahora, como una buena sugerencia es que comiencen por el principio. El factor que no puede faltar es contar con un equipo docente comprometido, que crea en la simulación clínica como una herramienta que genere un conocimiento profundo en un ámbito seguro y de confianza. Si yo empiezo consiguiendo el centro de simulación,
pero no hay gente interesada, posiblemente ese espacio físico se termine usando para otra cosa. Si yo empiezo por comprar un mega simulador, posiblemente quede en un ropero y no lo use porque no sé cómo es que se realiza simulación clínica. Entonces, en realidad, el principio sería encontrar un equipo docente comprometido en realizar simulación clínica. Así como les digo esto, quiero agradecer al equipo docente. Nosotros somos muy poquitos, somos solamente 8, pero contamos con un montón de docentes colaboradores de Uruguay y de otros países. Cada vez que hacemos un curso de estos, bueno, ahí invitamos a docentes de otros centros, así como hemos ido también a otros países a participar en cursos, y bueno, y entre todos hacemos posible llevar a cabo todas esas actividades que hemos compartido en estos minutos. Les voy a dejar acá mi mail por si me quieren mandar alguna consulta, y igual ahora creo que vamos a quedar en algunos minutos con las preguntas del chat. Voy a dejar de compartir así podemos vernos si quieren prender la cámara además. Muchísimas gracias, Mariana, por tu ponencia. La verdad es súper interesante. Creo que se retoman temas que ya veníamos conversando hace tiempo en distintos encuentros, que es el tema de la necesidad de generar redes y el crecimiento de la simulación desde que empezó, como en los principios, cuando mencionás años atrás, y cómo se fue profesionalizando la simulación, ¿no? Cómo se fue cada vez haciendo más presente y más necesaria también como una herramienta no solamente de educación, sino también para garantizar siempre la seguridad de los pacientes, que es como el fin, ¿no? El objetivo final. Les volvemos a invitar a que vayan escribiendo sus preguntas, acá ya tenemos un par. La verdad que quiero también resaltar que este encuentro tuvo 300 inscriptos y más de 100 asistentes, que denota bastante interés en todo lo que es el campo de la simulación en Latinoamérica principalmente, que es la región que abarcamos. Mariana, te voy a leer la primera pregunta y también invitamos a quien se quiera prender cámara y micrófono, también ahí vamos a habilitar para que lo puedan ir haciendo. La primera pregunta es, ¿cuál es el impacto en la calidad asistencial de los centros de salud de la introducción de la simulación? ¿Hay algún indicador para dar cuenta de este impacto? Nosotros en el campo de la emergencia pediátrica no lo hemos medido. Previo a instalar la simulación, que fue cuando te dije el año 2012, lo hicimos con el entrenamiento de los residentes y no hemos medido el impacto posterior, pero en lo que se ha visto y lo que sí está medido es la disminución del error médico. Eso los comités de seguridad del paciente sí lo tienen medido. Nosotros desde la práctica clínica, lo que es la enseñanza del residente, no hemos medido pre y post. Bárbaro. Acá tenemos otra pregunta que dice si usan videos para el debriefing. Como que también se sabe que hay una tendencia que tal vez de no usar videos, entonces por eso es la pregunta. Sí, hemos pasado por muchas etapas. Al principio lo usábamos siempre. Es más, veíamos todo la grabación, que eso era como, bueno, ahí cuando fuimos aprendiendo, era lo que se recomendaba, que uno hacía como la reflexión y al final del debriefing ponía el video. Es más, el debriefing llevaba mucho tiempo porque tenías que considerar todos los minutos que te había llevado el escenario para después ponerlo al final. Después pasamos por otra etapa que usábamos como de repente algún momento del video que nos parecía significativo, o que ellos tenían duda de lo que había ocurrido, usábamos eso. Y ahora lo grabamos, pero muchas veces no lo utilizamos. Usamos una reflexión de lo que ocurrió y no necesitamos la necesidad del registro, aunque lo tenemos, pero ya no es como antes que lo veíamos sistemáticamente. También hicieron una pregunta respecto a la publicación científica que compartiste. Si es una práctica habitual a poder hacer publicaciones y realizar registros para las publicaciones científicas de simulación. ¿De cuál me está hablando? Porque compartimos varios documentos. Sí, una que era a ver, para que estoy tratando de recordar, cuando hicieron mostraste el video, que después compartiste una publicación. Nosotros de publicaciones docentes hicimos dos. Una que fue la primera, que fue compartir la primera experiencia de escenarios de alta fidelidad, que fue la experiencia con los residentes.
Y después publicamos otra, que fue esta experiencia última que tuvimos que fue el videito que vimos, y tal vez se refería a eso, simulación in situ y madre simulada, llama ese segundo artículo. No es una práctica habitual. Generalmente cuando utilizamos alguna herramienta docente nueva en alguna revista local, o como puede ser esa que son anales de Facultad de Medicina, sí se publican esas primeras experiencias. Pero bueno, tenemos esas dos publicaciones, y nos parece bueno sí comunicar, de todos modos, aunque no lo hacemos sistemáticamente, creo que es una buena práctica, sí, comunicar estas nuevas experiencias y cómo son los resultados de los distintos centros. Sí, yo creo que se refiere mucho a esta última mención que haces, si es una práctica habitual el tema de compartir publicaciones o escribir publicaciones, ¿no? Porque... No, pero sí tratamos de comunicar las nuevas herramientas, sí. Y con las nuevas herramientas vos te referís también a todas las cosas que empiezan a implementar desde el campo docente. Exacto, sí, desde el área docente me estoy refiriendo ahora. Acá tenemos otra pregunta que es ¿cómo se evalúan las actividades posteriores a la simulación en estudiantes de medicina y residentes? Bien. Perdón, sigo con la pregunta. Si usan algunas herramientas en especial, y quiero recordar a los asistentes que están con cámaras y micrófonos que pueden activarlas en cualquier momento, que cuando activan que tengan precaución de que no se superpongan las voces nada más. ¿Necesitas que te relea la pregunta, Mariana? Deme de vuelta. ¿Cómo evalúan las actividades posteriores a la simulación en estudiantes de medicina y residentes? Y si usan algunas herramientas en especial. Nosotros no lo utilizamos como herramienta de evaluación. Lo utilizamos como una herramienta más de entrenamiento, de práctica clínica. Esta experiencia de la entrevista simulada, en realidad la usamos en el contexto de la pandemia, y ahora con la presencialidad no la hemos vuelto a usar. Fue utilizada solamente en esa, y luego no fue medida más que con la evaluación de ese curso, no se midió esa herramienta específicamente, sino que los estudiantes tuvieron la misma evaluación final del curso que hicieron, como si hubiera sido presencial. O sea que en verdad se podría medir, sí, tal vez comparando el método tradicional con en las generaciones que lo utilizaron y los que no lo medimos. Con respecto a los residentes, se hace como actividad propia de la residencia, pero no se mide esa actividad. Y en una sola oportunidad lo utilizamos como herramienta de evaluación para la diplomatura de traslado. Nos costó bastante utilizarlo como herramienta de evaluación, así que también lo dejamos como ejercicio final. No hemos profundizado mucho en eso de usarlo como herramienta de evaluación, pero hay muchas publicaciones sí que utilizan la simulación como herramienta de evaluación. Aquí hay otra pregunta, les recuerdo que pueden seguir escribiendo sus preguntas. ¿Dónde podemos formarnos en simulación clínica, Mariana? ¿En Chile en dónde? ¿Y en Uruguay en dónde? ¿Y cuándo? En Uruguay, curso de instructores en simulación clínica, genérico así, creo que no hay ninguno. Hemos hecho formaciones afuera y la formación continua, ahora hay algunas ofertas de cursos puntuales que uno puede hacer como vimos recién, que puedas ir a hacer específicamente paciente simulado, específicamente profundizar en debriefing. Las ofertas son muchísimas y hay muchísimas online. Presenciales, en Argentina también se puede hacer formación de instructores, en Chile se puede hacer. Y hay países que yo no conozco tan en profundidad, pero que tienen un desarrollo en la simulación grandísimo, como puede ser Colombia, como puede ser México. En España hay muchísimas ofertas de formación de instructores, pero bueno, seguramente que en Latinoamérica hay muchos más centros que lo que yo estoy nombrando. Inclusive en Chile hay muchos centros donde, nosotros lo hicimos en la Universidad de Finisterra, pero hay muchos centros donde se pueden realizar. Acá tenemos un comentario que nos dice: muchas gracias por la charla, es excelente la simulación para las prácticas diarias. Felicitaciones por incorporarla en la formación de la UDELAR. Un gusto verte, Mariana, así que acá tenemos un comentario. Es interesante, ¿no?, que las universidades cuenten con estas herramientas, más allá de las sociedades que también las incorporaron, cómo se empezó a establecer y a generar cada vez más espacio la simulación
dentro de los distintos lugares de educación, de distintas, como vos bien mencionaste, pregrado, posgrado, educación continua, ¿no? Es interesante pensarlo. Acá tenemos otra pregunta, dice, vos hiciste hincapié en la formación continua. ¿Hay hay una edad de los profesionales o de su vida en la profesión en la que la simulación pierde atractivo, es decir, deja de aprender? Nunca nos pasó, claro que vienen voluntariamente, ¿no? No es que vienen obligados a hacerlo, pero nunca nos pasó que no se involucraran, que no entraran en ese contrato de ficción. Generalmente es una actividad muy bien recibida y que en los comentarios finales, donde uno hace la encuesta de satisfacción, el comentario más frecuente es que quieren más actividades de simulación de ese tipo. Se ve que se logra como ese ambiente de confianza que se estimula que sea en la simulación clínica, porque aún con participantes a veces de generaciones mayores a los que docentes que estamos ahí, se logra como un buen ambiente de aprendizaje, de confianza, de seguridad, de confidencialidad, y la verdad es que siempre las evaluaciones de satisfacción son muy buenas. Mariana, ¿y notás algún tipo de resistencia en lo que es el acceso a la simulación de parte de las personas? Los estudiantes cuando no pueden elegir, a veces vienen reticentes a hacerlo. Y también notamos que cuando no les sale la simulación como ellos quieren, siempre le echan la culpa al simulador, ¿no? Siempre dicen, yo no me creí esto, el simulador no me parecía, el escenario no era creíble. Pero como reticencia en ese sentido, cuando uno hace la encuesta de satisfacción, aún con los estudiantes también siempre piden más de este tipo de estrategia, de enseñanza, de aprendizaje, de herramientas. Gracias, Mariana. Eso es como uniforme, en los pregrados, en los posgrados, en educación médica continua. Es algo que da mucho trabajo, ¿no? Tampoco uno lo puede estar haciendo todo el tiempo, porque requiere muchas horas docentes, requiere material, pero es como unánime, que ese es el comentario que se encuentra más frecuentemente en las encuestas de satisfacción. Muchas gracias. No tenemos más preguntas, igualmente si alguien quiere continuar con alguna pregunta, tenemos ahí un momento todavía. Les recuerdo que desde Delec Científica nosotros asesoramos y brindamos las tecnologías, y es importante recordar que la simulación va más allá de lo que se conoce a simple rasgos como, no sé, alta complejidad o baja complejidad, sino que es un ámbito muy complejo, y creo que Mariana vos podés dar fe de esto, que la simulación no es solamente la tecnología de maniquí, sino que es un mundo que hay detrás de la simulación, como todas las herramientas para debriefing, todo lo que son softwares, equipamiento. Desde Delec justamente buscamos poder acercar estas tecnologías a las distintas instituciones para poder seguir ampliando y mejorando el sistema de salud. Sí, no con respecto más. a eso que decís, Sí. Y al que hacía la pregunta de los lugares de aprendizaje, hacer el curso de instructores es como el puntapié inicial, después uno se tiene que estar continuamente metiendo en lo que es el mundo de la simulación, no solamente porque los simuladores van cambiando, sino porque aparecen nuevas modalidades que uno puede incorporar, y que, bueno, de repente para el lugar donde tú trabajas te sirve más una o te sirve más la otra, o para la especialidad que tú haces te sirve más una u otro tipo de simulación. O sea que está bien que uno tiene que tener como una base teórica bien establecida, pero después es un continuo buscar cuál es el área de la simulación que te va a servir en el desarrollo del área en que te desempeñes. Sí, totalmente. Muchas veces también se habla desde con colegas que justamente a veces querer empezar con un proyecto de simulación también es necesario tener claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque no es incorporar por incorporar en sí la tecnología, sino que saber hacia dónde queremos ir para saber qué buscar y cuáles son las mejores soluciones que podemos encontrar también. Así que valoro totalmente tu aporte, Mariana, gracias. Bueno, no tenemos más preguntas, así que te agradezco nuevamente tu tiempo, tu predisposición. Agradezco también a los asistentes que están acá, que pudieron hoy comprometerse con esta actividad. Estamos disponibles desde Delec Científica y estamos acá para acompañar con cualquier consulta. Les vamos a dejar en el chat
el link para que puedan ir descargando el catálogo de las soluciones que ofrecemos, pero también invitamos a que nos sigan en las redes, que es el lugar donde siempre invitamos a más charlas como con este encuentro que tuvimos hoy con Mariana, con otros profesionales también, que lo vamos realizando cada 2 meses más o menos. Así que esto es todo por hoy, les agradezco muchísimo. Y recuerden que esto está siendo grabado y lo vamos a poder compartir en nuestra web, así que claramente lo van a poder volver a ver y poder recapitular este encuentro. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias, Mariana. Gracias a todos.